Hoy comenzamos el capítulo 14 de Romanos. Continuamos pues en nuestra serie en el libro de Romanos. Ya no nos queda mucho para terminar. Hay 16 capítulos en Romanos y bueno, ya empezamos el número 14. Un poquito de resumen como siempre, intentando ir rápidamente, ¿no? Ya hay mucho terreno que cubrir. Creo que ya llevamos 8 meses o así en el libro de Romanos. Y bueno, para intentar resumir lo que he dicho alguna vez, no se debería predicar el libro de Romanos en un día. No sé si una predicación de 5 horas o cómo sería la mejor forma de estudiar el libro, pero es que es un libro completo y la idea es mantener todo el contexto en su sitio. Tantas veces nos metemos en problemas, nos metemos en problemas teológicos por mirar un par de versículos y olvidarnos del contexto en el cual se escribieron. Y ahí vienen un montón de errores. Si te pones a mirar las sectas, casi todas las sectas vienen de sacar una idea fuera de su contexto y lanzarte con esa idea y ya está, y olvídate de por qué se escribió, ¿no? Así que bueno, por eso hago el resumen. Intentamos recordar un poquito dónde estamos en el libro, aunque a menos que seáis mucho más inteligentes que yo, pues es difícil mantenerlo todo aquí en la cabeza. Pero bueno, vamos a intentar, vamos a orar antes que nada, que Dios nos dé sabiduría y dirección para también entender y aprender de su palabra. Y bueno, empezaremos después. Padre, te damos gracias por el tiempo ahora en tu palabra. Pido que nos bendigas, pido que nos ayudes a tener las mentes enfocadas, elimina las distracciones y pido que me ayudes a mí a hablar también claramente sin distraer de lo que quiere enseñar el Espíritu Santo hoy. Pido que nos guíes a cada uno, nos ilumines y que tu palabra tenga rienda suelta para comunicar y enseñarnos lo que debemos de cambiar. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, veis el título, ¿no? ¿Cómo tratar con un cristiano más débil? Este es un pasaje fascinante. Podríamos pasar muchísimo tiempo en este pasaje porque hay mucho. Y yo simplemente pues no es mi meta no es mi meta alargar la serie, pero este es un tema muy sumamente práctico, sumamente relevante, creo yo, y me encanta cómo lo trata Pablo. Miraremos un poquito más porque simplemente con el título, ¿no? ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es el cristiano más débil? ¿Quién aquí es más fuerte que su hermano espiritualmente? Hay mucho aquí para pensar, y ya veremos cuando lleguemos, pues hay mucho para reflexionar en lo que estudiaremos hoy. Pero, como dije, para resumir un poquito, vimos en el capítulo 1 a 3 más o menos conceptos básicos del pecado y la justicia de Dios. Todos hemos pecado, Dios es justo, por lo que hay un problema en cuanto a ese pecado. Pues vimos lo que es la justificación, ¿no? Dios declara justo al que confiesa su pecado y confía en la obra de Cristo en la cruz. Nos declara justos por fe, no por obras. La santificación, que es el Espíritu Santo que hace la obra en nuestro corazón para transformarnos. Nosotros no ganamos la salvación por nuestro esfuerzo, ni ganamos la santificación por nuestro esfuerzo. Evidentemente hay que luchar, hay que esforzarse. Y la Biblia dice muchas veces, ¿no?, de esforzarse. Pero, al fin y al cabo, igual que no tenemos la capacidad de llegar a Cristo para la salvación, no tenemos capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Bien, es el Espíritu Santo quien nos capacita para cambiar. Y en cooperación con Él o con la ayuda de Él, somos transformados en una persona semejante a Cristo. Santificación, después vimos la soberanía de Dios en cuanto a todo esto. Dios está en control de la salvación, ha abierto la puerta a todos y Él ha decidido, ¿no? Decidió salvar a judíos, decidió salvar a gentiles y ha decidido darnos esta oportunidad, no porque la merecemos para nada, sino por su gracia, porque Él quiso hacerlo, ha abierto las puertas para que seamos salvos. Vimos esta sección hablaba mucho de Israel, ¿no? Y el futuro plan de Dios para Israel también. Dios no ha acabado con Israel. Esta semana han salido noticias grandes de Israel, ¿no? Y mucha gente pues no sabe lo que va a pasar. No sabe lo que va a pasar en el futuro inmediato de Israel porque son
noticias que dan miedo. Pero sabemos bíblicamente que Dios tiene planes para Israel. No sabemos ni cuándo ni cómo se llevará a cabo, pero Dios no ha terminado aquí la historia. 12. La relación del cristiano con Dios, con los hermanos y con los enemigos. En el 12 empezamos ya en la sección práctica de Romanos y vimos cómo el Evangelio, si entendemos la salvación, entendemos que nosotros no hemos alcanzado la salvación y no merecemos la salvación, pues ¿qué derecho tenemos nosotros de tratar mal a nadie? Si Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros debemos de, pues, ser buenos con los demás. Y Pablo habla de diferentes tipos de relaciones y cuál es nuestro deber hacia los, pues eso, los Dios, los hermanos, los enemigos incluso, a nuestro alrededor. En el 13 hablamos también de la relación con las autoridades, o sea, cómo debemos relacionarnos. Y el tema principal, ¿no? En 13, pues es que no hay mucho tiempo, el Señor vuelve, nosotros no podemos no podemos perder el tiempo luchando entre nosotros, debemos estar enfocados en la santificación porque Cristo viene ya. Eso es un poco así resume Pablo esa sección, ¿no? Es que no hay tiempo para discutir. Hay una tarea por delante, tenemos que estar en esa tarea. Y terminamos así el capítulo 13 ayer. La semana pasada, perdón. En el 14, pues eso, vamos a hablar otra vez con cómo relacionarnos, pero este tema es bastante más complejo que los anteriores, o esta relación más compleja, lo que decía antes. ¿Cómo tratar con un cristiano más débil? Si nos pusiéramos aquí dentro, como se hace en la escuela, ¿no? Poneros en fila en orden de nacimiento, de los de enero en un lado y los de diciembre en el otro lado, o por altura o lo que sea, ¿no? El método que se use para ordenar a las personas. Bueno, si dijera ordenaros por crecimiento espiritual, o por fuerza espiritual, o por vuestra fe, ¿cómo lo haríamos? Muy difícil, ¿no? Nos pondríamos todos a pelear por ser el más espiritual. Muy difícil, ¿verdad? Porque todos tendemos a pensar que somos más fuertes espirituales que el que tenemos al lado. Eso es la tendencia natural. Ahora igual hay alguno aquí muy humilde y dice, no, pues este es más espiritual que yo y lo reconozco y bien, pero el problema suele ser que somos muy buenos en identificar los fallos y los pecados de los demás y somos muy lentos en reconocer los nuestros. Esto creo que ocurre a todos de la misma manera, ¿no? De hecho, no digo que lo hagas en realidad, ¿no? Pero a tu alrededor seguro que puedes identificar, si conoces bien a los de tu alrededor, por lo menos, si conoces a tus hermanos, podrás identificar cosas que hacen mal o cosas que crees que deberían mejorar y tú dices, pues yo que debería estar aquí, debería estar en ese sitio espiritualmente, debería estar... o sea, reconocemos los fallos en los demás, pero si te tuvieras que hacer una lista de las cosas que debes de cambiar en tu vida, quizás más difícil. Quizás tu compañero podría rellenar esa lista más fácil que tú. Todo eso para decir, muchas veces vemos al hermano que está a nuestro lado como hermano más débil. Y Dios sabe, quizás es más débil, pero quizás tú seas el hermano débil en este caso. O sea, ¿quién sabe? Muy difícil de saberlo. Jesús, yo me quedo con las palabras de Jesús, ¿no? Siempre hablaba de tratar al compañero como mejor que uno mismo. Siempre hablaba de humillarse. ¿Por qué se puso Jesús a arrodillarse ante sus discípulos, a lavarle sus pies a los discípulos? Pues porque esa es la actitud de un cristiano. Mi hermano es mayor que yo. Y la ironía de que el Dios del universo se arrodille y lave los pies de sus discípulos, las personas que él está enseñando, nos dice que esto va en serio. Debemos de tratar al hermano como superior a nosotros. Y es muy difícil cambiar el pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento debería dirigirse hacia pensar bien del hermano y no mal del hermano.
Ahora, como somos humanos fallados, ¿no? Pues eso no viene natural, no nos viene por natural. Nos viene mucho más fácil el criticar, el menospreciar y el ponernos superior al hermano. Y yo no tengo aquí solución en cuanto a cómo cambiar esto. Eso está muy metido en el corazón humano. Yo soy igual, a mí me cuesta igual que a cada uno de vosotros. Pero si tienes la opinión de que tu hermano es más débil, o sea, al final es lo que piensas. Tengas razón o no tengas razón, ¿cómo actuar? Ahí está la cuestión. Igual te equivocas, pero igual no. Igual este hermano necesita ayuda en algo. Igual realmente tiene un problema. Igual sí que le podrías ayudar. O quizás pues simplemente ves, es que está haciendo mal y ojalá hiciera mejor o lo que sea. ¿Cómo tratar con el hermano más débil? Bueno, Pablo nos va a dar un par de ejemplos. Como dije, este es un tema muy interesante, muy divertido, muy divertido de estudiar. Yo os animo realmente a volver a casa esta tarde y a volver a leer este pasaje y leerla lentamente y orar y pedir al Señor que os ayude a realmente ponerlo en efecto. Bueno, dice el versículo 1 de Romanos 14. Recibid al débil en la fe. Y esto es simplemente de lo que estábamos hablando. Al que sea más débil que tú, es la idea. Y dice débil en la fe, ¿qué significa? Bueno, es muy sencillo. Pablo lleva tiempo hablando de que el cristianismo, el ser un hijo de Dios, es todo en base de la fe, ¿no? Es la fe que nos salva, es la fe que nos trae a Cristo. No es por obras, es por fe, es un poco tema de Romanos. Y cuando dice aquí débil en la fe, simplemente el hermano menos desarrollado espiritualmente que tú, es la idea. El que su fe, pues, no ha crecido tanto como la tuya. Igual lleva menos años en la fe, o igual va creciendo más lentamente, o lo que sea, pero es el hermano que tiene menos espiritualidad que tú, es la idea. Otra vez, mucho cuidado con juzgar eso, porque muy fácilmente lo juzgamos mal. Pero ¿qué hacer? Bueno, dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir es abrazar, es la idea de tratarle como familia. Es decir, ¿qué hacer con un hermano que es débil en la fe en mi iglesia? Pues tratarle como iglesia, tratarle como parte de tu iglesia. No excluirle y no separarte de él. La idea, ¿bien? Recibirle y no recibirle solo para discutir con él, para hablar de lo mal que está haciendo o lo que sea. No para contender sobre, y la palabra que usa Pablo aquí la escoge muy bien, opiniones. La vasta mayoría de las cosas que nos tropiezan como cristianos, tristemente, son cosas que son opiniones. La vasta mayoría de problemas entre cristianos no es que uno haya cometido un pecado bíblico claro, el otro es que uno es 100% en el mal, y eso causa la división. Evidentemente hay pecado en la iglesia, pero normalmente las divisiones no son por eso. Hay diferencias de opinión en cuanto a cosas que la Biblia no deja muy claro. Ahora, la mente humana, bien, el cerebro humano, cuando tenemos una opinión, solemos sobreestimar muchísimo el que tengamos razón en esta opinión. O sea, no somos buenos jueces de la probabilidad de certeza de algo que creemos que es cierto, si tiene ese sentido. Si crees que algo es cierto, si crees que hoy hace sol, pues muy difícil que se te convenzca de otra cosa. Solemos estar convencidos de nuestras opiniones. Y cuando uno tiene una opinión bíblica en cuanto a la ética o en cuanto a algo del cristianismo, algo que le parece bien o le parece mal, solemos tener bastante convicción en esa opinión. Y cuando otro
pues no piensa lo mismo, lo vemos como un problema muy grande. ¿Bien? O sea, no podemos, o sea, nos cuesta mucho aceptar el que otro tenga otra opinión que no sea la nuestra. Y nos parece raro, ¿no? Cuando discutimos y el otro no cambia de opinión, pues si yo tengo tanta más razón que él, ¿por qué es que no cambia? Y es que el otro está pensando exactamente lo mismo de ti. Es que así somos, ¿no? Solemos valorar demasiado nuestras opiniones, y eso en ámbito secular, y eso en ámbito cristiano y religioso también. Es importante poder echarnos un poco para atrás y reconocer que estamos discutiendo sobre opiniones. O sea, si la Biblia no deja clarísimo de que lo que tú dices es cierto, pues es una opinión, al final. Y si el otro hermano tiene otra opinión, quizás, o sea, la razón tiene uno de los dos, o quizás en parte uno, en parte otro. No, pero no es decir que no haya verdad y no tenga la razón, pero los dos vais a pensar que tenéis la razón. Eso es lo que es una opinión, ¿no? Eso es la definición de la palabra. Cuando tenemos un hermano más débil y ¿cómo evalúas lo fuerte que es tu hermano espiritualmente? O sea, dices, pues yo sé que este viene a la iglesia menos que yo, o este diezma menos que yo, o lee la Biblia menos que yo, o sonríe menos en el culto que yo, o canta con voz más floja que yo. ¿Cómo evalúas el que tu hermano sea más débil espiritualmente que tú? Pues es una opinión, no lo sabes. Quizás sea más débil, quizás te equivocas en tu forma de caracterizarle, ¿no? Pero no te pongas a... ten mucho cuidado en ponerle en ponerle un peldaño debajo de ti en cuanto a la espiritualidad. Pero cuando piensas que sí, piensas que está debajo de ti, ¿qué debes hacer? No considerarte superior, sino acogerle como hermano más débil. Y esto no está hablando de mirarle no me sé la palabra en español, pero mirarle con un poco de actitud altiva, como que es hermanito pequeño y vamos a abrazarle un poquito y animarle. O sea, no es tratarle con falta de respeto, es tratarle como hermano y acogerle como familia. Bien, es lo que está diciendo Pablo. Respetar a este hermano. ¿Por qué? Reconocer que hay opiniones diferentes. Y Pablo pone un par de ejemplos. Bien, en este pasaje va a hablar de 2 ejemplos y va a explicar un poco el contexto de los ejemplos que pone Pablo, porque son cosas que nosotros, o sea, no hay nadie aquí que tenga conflicto en cuanto a los ejemplos que nos pone Pablo, porque son cosas de su día. A nosotros no nos importa, ¿bien? Pero o sea, Pablo pone 2 ejemplos, hay muchos más ejemplos que se podrían poner a día de hoy, pero para entender un poquito el razonamiento de Pablo, pues vamos a mirarlos. Bien, dice el versículo 2, porque uno cree que ha de comer de todo, y otro que es débil, come legumbres. Pablo, pues, como digo, esto es un ejemplo que pone. Sabéis que en la época en que vive Pablo, esto es, pues, pocos años después de Cristo, pocos años después de su muerte y resurrección, es el inicio de la iglesia, y están en este periodo transicional, donde la única Biblia que han tenido hasta este punto es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Los que han sido el pueblo de Dios hasta este punto han sido los judíos, ¿no? Siempre han habido seguidores de Jehová en otras partes, pero el pueblo de Dios, por definición, eran los judíos. Y ahora Pablo está hablando a romanos, evidentemente no judíos, ¿no? Está hablando a cristianos que han entrado a la familia de Dios. Y esta es una etapa nueva donde hay una transición donde las leyes de los judíos, tenemos en el Antiguo Testamento un montón de leyes, ¿no? De Éxodo hasta Deuteronomio hay un montón de leyes de los judíos. Algunos pues atados a la moralidad fundamental de Dios, algunos que son leyes para proteger la sanidad y la salud entre un pueblo nómada viviendo en el desierto, cuestiones de higiene y cosas así, cuestiones de
protegerse de los enemigos. O sea, en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, hay normas que abarcan un montón de circunstancias diferentes. Y los cristianos en el día de Pablo están lidiando pues con qué normas del Antiguo Testamento son obligaciones que deberíamos estar siguiendo a día de hoy y cuáles son simplemente pues eran de su momento o eran cosas ceremoniales. Por poner ejemplo, ¿no? Sacrificando un cordero por los pecados de uno. O sea, ya no había que ofrecer sacrificios, aunque Levítico hablaba de ofrecer sacrificios. ¿Cuáles de las normas que puso Dios eran relevantes o aplicables de la misma forma en el día de Pablo que en el día cuando se escribieron? Algunos sí, algunos no. Eso es un tema muy grande y complejo también. Pero está muy claro que no todo era igual que en el tiempo de Moisés. Y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Y habían muchos argumentos, muchas discusiones en cuanto a, pues, esta ley me aplica a mí, esta ley no. Yo me tengo que vestir de este estilo. La ley de Moisés hablaba, pues, de no llevar ropa con dos diferentes tipos de tela, por ejemplo. Era relevante en su momento, pero en Roma, en el siglo de Pablo, eso era relevante al día de hoy. No, montón de cosas que hay para hablar de cada uno de estos temas, son interesantes. Pero uno de ellos era el tema de la dieta, ¿no? Esto es un tema muy grande en el Antiguo Testamento. Dios hizo una lista de animales que eran inmundos, sucios, es la idea. Animales sucios que no podían comer los judíos. En gran parte por cuestiones de salud. Hoy en día tenemos legislación, tenemos normativas en cuanto a los restaurantes, qué comida pueden servir y qué comida no pueden. Tiene que pasar por normativas de salud, de higiene, para proteger a los que entran a un restaurante y quieren comer algo. No puede, o sea, tiene que haber seguido un montón de restricciones muy, muy estrictos para poder servir la comida al público, o para comprarse en la tienda, o cualquier cosa, ¿no? Pues muchas de estas leyes eran parecidas, eran cuestiones de higiene, animales que eran más saludables o más o menos probables de tener enfermedad, y Dios especificó muy sencillo, este animal sí, este animal no. Evidentemente, dentro de las categorías, pues a veces un animal de este lado podría ser sano, cocinado de la forma correcta o lo que sea, pero Dios hizo la norma muy sencilla. Y eso se convirtió en el estilo de vida de los judíos, pues por miles y miles de años, y hasta día de hoy, ¿no? Los judíos y árabes y muchos de esta parte del mundo, pues tienen restricciones de dieta muy, muy estrictas, pues en base de miles y miles de años de comer de esta forma. Cuando dice uno puede comer de todo, no está hablando exactamente de comer, por ejemplo, un cerdo que era inmundo para los judíos o no. Es un tema más complejo incluso. Estamos hablando en la cultura romana, si iban al mercadillo a comprar carne, la mayoría de la carne que estaba en venta para comprar había pasado por el templo pagano y había sido ofrecido por alguien a un dios falso como sacrificio, igual que los judíos sacrificaban animales, los daban en ofrenda, etcétera, pues se hacía a los dioses paganos de los romanos también. La gente traía un sacrificio, era ofrecido a los sacerdotes comían lo que necesitaban y sobraba mucha carne, y esa carne después iba al mercadillo a venderse, ¿vale? Y esta cuestión específica es, un cristiano debe comprar carne en el mercadillo que ha sido ofrecido a Zeus o a Marte o lo que sea, un dios pagano, y después ha venido al mercadillo, ¿es lícito comerlo o no? Y dices, pues menuda pregunta, ¿no? No lidiamos con eso hoy en día, pero habían cristianos muy fuertemente convencidos de que sí, y cristianos muy fuertemente convencidos de que no. ¿No? ¿Cómo vas a comer algo que ha sido ofrecido a un dios falso para ti? Y otros dirían, si ese dios ni siquiera existe, me lo voy a comer porque es más barato que el otro.
estamos hablando de eso. Y dices, qué tontería, ¿no? Sí, eso no es relevante para nosotros hoy. Pues vale, pero era muy importante en el día de Pablo. Y era un argumento, y ambos lados del argumento tenían convicciones muy fuertes en cuanto a ello. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Y usa Pablo aquí la palabra débil. Yo creo que lo hace un poco con gracia o con ironía, porque ¿quién va a decir que un cristiano, estando convencido de una cosa, es más espiritual por estar convencido de un lado que el que está convencido del otro? Y es más espiritual que el otro. Pablo lo dice porque en otras partes de la Biblia, cuando habla de este asunto, Pablo da su opinión, que es más que opinión, porque es Biblia inspirada por Dios, ¿no? Pablo hablaba con autoridad apostólica, o sea, cosa que yo no tengo el privilegio de hacer. Pablo dio su opinión, o lo que era por revelación del Espíritu Santo, lo correcto. Así que Pablo sabía, con autoridad de Dios, que estaba bien comer, en este caso, comida que había sido ofrecido a ídolos, que no era un problema. Por eso dice, no, el que es más débil es el que come legumbres, porque aunque lo hace queriendo hacer lo correcto, pues se equivoca en este caso. Pero ¿qué dice Pablo? Uno cree esto, el otro cree lo otro, y come legumbres. El que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Si tú estás en el campo de yo me como la comida que se vende en el mercadillo, y el otro dice, pues no lo voy a comer, no lo voy a tocar, voy a comer solamente verduras para no acercarme a carne. Pues el que come, que no menosprecia al otro, muy fácilmente, imagínate que estás en esta cultura, tú puedes poner a reír, payaso que no se come una buena carne que tiene a mano, y además, ¿no? Viene a la iglesia y me mire, yo huelo al cordero que estaba preparando de antemano, y me mira con mal ojo porque yo estoy comiendo algo que le parece mal a él, y como que le menosprecias al otro por su convicción. Esto para mí, o sea, lo veo muy probable. O sea, es exactamente como ocurriría la cosa. Y el que no come, pues lo mismo, mira al otro y le juzga. Dice, es que yo soy más espiritual que él, ¿no? Yo estoy teniendo más cuidado, yo no me voy a acercar a algo que no estoy convencido que sea correcto, pero él sí. Yo, por lo tanto, más cuidadoso, más espiritual, etcétera, más disciplinado que el otro, y se ponía a juzgar. Pablo dice que no, a ningún lado, aunque uno tiene razón y el otro no, porque siempre hay uno que tiene la razón, ¿no? Aunque tengas la razón o no tengas la razón, le tratas con respeto al otro. Es muy buena lección para cosas no espirituales también. Muchas veces, aunque tengas razón en algo, no significa que tienes que imponer tu tu convicción en el otro, porque igual no importa. O sea, igual es menos importante que tengas la razón que haya paz, o que haya amor, o lo que sea. Pero bueno, en temas espirituales, no menosprecies al que... es que este es más conservador. Y no le juzgues al que te parece que está haciendo mal. En ambos casos, piensan que hace mal el otro, ¿no? En ambos casos miran y, claro, desde su perspectiva, yo soy un cristiano fuerte, el otro es un cristiano débil. Mi fe es fuerte, la fe del otro es débil. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te comportas con un hermano de fe más débil? Pues, acogiéndolo, y dice aquí, porque Dios le ha recibido. Esto es la misma palabra que vimos en el versículo 1. Recibid al débil en la fe, está hablando de lo mismo. Dios le ha recibido como hijo, es la idea. O sea, Dios le ha salvado, Dios le ha tratado como hijo. ¿Quién eres tú para aislarle o criticarle o poner pega con esta persona si Dios le ha aceptado? Es un hijo de Dios. Bien, y es un argumento muy, muy serio, muy fuerte que está haciendo Pablo. ¿Tú quién eres para alejarte del que Dios ha aceptado? Y una vez más, ¿no? Esto todo viene... Esto perdería la mitad de su poder si no hubiéramos leído antes lo demás de Romanos.
O sea, hemos visto en los capítulos anteriores de Romanos, Dios es el que salva. Ninguno, ni tú, ni el cristiano fuerte, ni el cristiano débil se ganó la salvación. Ninguno merece más ser cristiano que el otro. Dios ha tenido gracia sobre uno y ha tenido gracia sobre el otro. Tú no tienes ningún derecho de criticar al que Dios ha aceptado como hijo. ¿Bien? Esto supone, evidentemente, que es un cristiano. Esto se supone, estamos hablando entre una iglesia del que es salvo. La cosa se pone más difícil, más complicado, si no crees que esta persona es salva o no. O sea, si tú crees que esta persona no es realmente cristiana y él cree que sí es cristiano y tú crees que no y le tratas por así, se complica la cosa. Pero recuerdo la misma cosa, ¿no? ¿Tú quién eres para juzgar la salvación de otro también? Otro puede mirarte a ti y decir, yo no haría lo que hace esta persona y yo creo que no es salvo, o no es salva. Nosotros no somos el juez de los demás, es la idea aquí. Dios es el juez, y vamos a llegar a eso. Dice el versículo 4, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Otra vez, usa Pablo palabras específicas aquí. Criado es un siervo, un sirviente, como un mayordomo de una casa o algo, ¿no? ¿Tú quién eres que te entrometes en lo que es el siervo de otra persona? Para su propio señor está en pie o cae, ¿no? O lo hace bien o lo hace mal, pero el único que le afecta es a su amo. A ti no te afecta. Pero estate firme, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otra vez, si estamos hablando de un cristiano, Dios le salvó. Tiene el mismo Espíritu Santo obrando en su corazón que tienes tú, se supone, ¿no? Él hará bien o hará mal frente a Dios, y Dios le juzgará o no por él, pero puedes saber que Dios le ha perdonado ya. Si está haciendo mal, Dios se lo perdonó ya. ¿Tú quién eres para volver a traerlo a la superficie, ¿no? Si es un hijo de Dios, Dios está tratando con él. Dios está trabajando en su vida para hacerle crecer espiritualmente y para traerle a sus pies. Y dice Pablo, esa persona al final va a ponerse de pie ante Dios, santificado, ¿no? Si es un cristiano, él va a ser santo. Dios va a hacer la obra en su corazón. Tú no te metas, ¿no? Dios, deja que Dios opere en su corazón. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque el mismo Dios que es capaz de coger tu corazón y mi corazón feo, pecaminoso, lleno de maldad, y convertirme en alguien como Cristo, el mismo Dios que tiene ese poder para hacerlo en mi vida, lo va a hacer en la vida de tu hermano en Cristo, es la idea, ¿no? Así que, ¿es más débil que tú? ¿Quién sabe, no? Pero supongamos que sí. Supongamos que tienes razón en todo. Supongamos que el cristiano que miras a tu alrededor tiene un problema y tú sabes mejor que él y tú sabes criticarle correctamente y tú estás en lo cierto en todo, aunque tengas toda la razón del mundo. Deja que Dios le santifique. Tú no le vas a santificar. Es lo que dice Pablo, ¿no? Esto no es como solemos actuar. Bien, yo he visto muchas iglesias. No he sido pastor de muchas iglesias, pero he estado en muchas iglesias. Y he visto a muchos creyentes que juzgan a su hermano y como que quieren tomar las riendas del Espíritu Santo, pero además no lo hacen para bien, porque es mucha hipocresía en lo que hay. O sea, muchas veces ¿cuántas veces le ves a alguien criticar a otra persona con amor? O sea, para su propio... O sea, normalmente cuando uno critica es que le da asco, es que no le gusta, o quiere que los demás le miren bien. O sea, normalmente la crítica viene de pecado. Es muy difícil criticar de una forma correcta. Hay forma de criticar, pero normalmente no lo estamos haciendo para el beneficio de la persona que estamos criticando. Deja que el Espíritu Santo haga esa obra. Pone otro ejemplo aquí Pablo. Uno era la carne, otro dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días.
esto habla de dos cosas: el sábado o el día de reposo, que en los 10 mandamientos, de hecho, ¿no? Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. También de las fiestas que celebraban los judíos, porque hay muchas fiestas y ocasiones especiales que Dios mandó para que los judíos se fueran todos a Jerusalén a ofrendar en la Pascua. 3 veces al año todos los judíos iban a Jerusalén. O sea, eso es muy fácil para uno en Jerusalén, es muy difícil para uno que vive en Roma irse a Jerusalén 3 veces al año para sacrificar o lo que sea, ¿no? ¿Cuáles de estas fiestas son relevantes para el romano? El sábado, o nosotros no celebramos normalmente en nuestras iglesias el sábado, ¿no? El domingo, o lo que fuera. Tratamos de un día mayor o diferente a los demás días y hay todo un abanico de opiniones en todas estas cosas, ¿no? Estuve en preparación aquí, estuve leyendo bastante de, por ejemplo, la iglesia de los adventistas del séptimo día, que una de las diferencias grandes entre la iglesia de ahí y ahí es que ellos celebran sus cultos los sábados en vez del domingo, queriendo adecuarse más a lo que es la ley de Moisés y seguir el día de reposo que estipuló Dios que fuera el sábado y nosotros pues lo hacemos en domingo. Eso es una discusión aparte, y una discusión muy interesante para tener, ¿no? Pero en los días de Pablo había el mismo tipo de discusión. Hay un día más importante que el otro, y si yo celebro un día para Dios y el otro celebra otro día para Dios, ¿qué hacemos? O sea, somos enemigos. Y si este se va a Jerusalén para la Pascua y yo no, ¿qué pasa? ¿Es más espiritual que yo por haberlo hecho o no? Un montón de cuestiones aquí. Aquí en España pues hay la cuestión de los festivos, hay la cuestión de los días. Cada día tiene su propio santo, celebras el cumpleaños, celebras fiestas que tengan que ver con un santo u otro. O sea, hay también un montón de cuestiones parecidas para lidiar entre cristianos aquí hoy en día. ¿Qué haces cuando un hermano trata un día a diferencia de ti? Le tratas como un... O sea, le tratas con desprecio. Bueno, uno hace diferencia entre día y otro. Entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Dice, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Pablo dice, tú ten tu opinión y tenla convencida en tu mente y no te preocupes por las opiniones de los demás. Si tú crees que debes estar todo domingo en la iglesia y debes de estar en este día aquí o en el otro día aquí, pues estate convencido, sé fiel a tus creencias, persevera en lo que sabes que está bien y deja ahí el caso. No te preocupes por el otro. Deja a tu hermano, él quizás tenga otra opinión y esté siguiendo su propia conciencia porque él está convencido de otra cosa. Que esté uno convencido en su propia mente. Esto no es para... Pablo no está quitando la importancia a estos temas. Son temas importantes. No está diciendo Pablo que no importa. Está diciendo no. Piénsalo, estúdialo. Estate convencido de lo que piensas que es correcto y sé fiel a lo que crees que es correcto. ¿No? No es subvalorar estas cosas. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que respeta un día más de los demás, o hace alguna cosa particular un día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. O sea, tú si crees que debes hacer esto en este día... justo esta semana estaba en un grupo como un foro para pastores, hablando de que si los pastores, algunos se tomaban el día libre el lunes, como otros tienen el sábado día libre, o muchos tienen el domingo día libre, si los pastores cogen el lunes, si cogen el sábado libre, si deben de trabajar 5 días a la semana, si deben trabajar todos los días, o sea, y hubo muy buen ambiente, no había gente enfadada, no es que estuvieran enfadadas, pero hay un millón de opiniones entre pastores. Y de la misma, o sea, de la misma forma entre hermanos, hay un millón de preguntas que se pueden hacer. Y yo siempre he encantado de conversar y añadir mi opinión a
a la de los demás. Pero lo que hagas, hazlo para el Señor. O sea, no tomes tu decisión por lo que te conviene, no hagas lo que te apetezca, haz lo que crees que es correcto bíblicamente, ¿no? Otra vez, o sea, esto es decir, deja que los demás estén convencidos por tu cuenta y tú ponle la importancia que debería tener en tu propia vida. Y si eres un padre de familia, pues para tu familia, ¿no? Escoge lo que se va a hacer y estate convencido y sé fiel a lo que crees que es correcto. ¿Entendéis la diferencia? ¿No? Pablo no está diciendo que no importa lo que comas, no está diciendo que no importa el día, está diciendo busca tus convicciones. Estas son cosas importantes, son cosas bíblicas, ¿no? Hay conversaciones bíblicas para tener en cuanto a estas cosas, y hazlo para el Señor. Tú lo haces para el Señor y el que lo hace diferente también lo hace para el Señor, esperemos, ¿no? Eso es la idea. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Come y da gracias a Dios. Gracias porque el ídolo de Zeus no existe. No me importa si la gente lo ha sacrificado a este Dios falso. Gracias, ¿no? Yo me lo como de todas formas. Y el que no lo come para el Señor no lo come y da gracias a Dios. Dice, Dios, gracias por haberme sacado de ese mundo de servir a dioses falsos. Gracias por haberme librado. Yo a veces pienso en cosas como el alcohol, cigarrillos, diferentes tipos de adicciones. Uno que no ha vivido nunca uno que nunca ha estado cerca de una adicción semejante, puede muy fácilmente infravalorar la decisión que ha tomado otro. O sea, yo he conocido a hermanos que estaban adictos al alcohol o a los cigarrillos o lo que fuera, ¿no? Una adicción seria y realmente, según la definición de una adicción, ¿no? Una cosa que no puedes, aunque quieres hacer otra cosa, estás enganchado a este pecado, a este vicio, no puedes dejarlo, y con la ayuda de Dios es salvo. Dios le ayuda a romper esa adicción. Que ojo, sea mala la cosa o no, la adicción es mala, ¿bien? No importa lo que es, puedes estar adicto a una cosa buena y la adicción es mala. Pero esa persona, por la gracia de Dios, ha sido libertado de un vicio, pues, que le destrozaba la vida, y gloria a Dios por ello. Y el otro cristiano que quizás nunca se ha acercado, ¿qué hace este que no quiere ni acercarse? ¿No? O sea, tiene demasiado cuidado, se preocupa demasiado por estas cosas y no le pasa por la cabeza lo difícil que es para el hermano que está dejando atrás un vicio así, ¿no? En muchos aspectos. Respeta lo que quiere creer otro hermano, porque lo hace para el Señor. Esperemos. Evidentemente, pues, a veces el otro hermano igual es más débil y igual le queda más por crecer, y igual Dios hará esa obra en su vida. Pero tú estate convencido de lo que crees, ponle importancia, sé fiel a lo que crees que es correcto y dale gracias a Dios, dice Pablo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No quiero tardar mucho más, o sea, estamos ya alargando mucho el mensaje y hay que avanzar. Pero Dios te ha salvado. Estamos hablando aquí a cristianos, ¿no? Pablo está hablando a cristianos. Dios te salvó. Tu vida es gracias a Él. Vives no para ti, no para tus placeres, no para lo que te venga bien, no para el dinero, no para ninguna otra meta que puedas tener. No, vives para Cristo. Y cuando mueres, mueres para Cristo también. O sea, el plazo de vida que te dé Dios es el plazo que te da. Y lo hace para que lo cumplas en su servicio. Dios no te da un par de años para servirle y después un par de años para las vacaciones y un par de años para hacer lo que te quieras, lo que sea. No, toda tu vida, todo lo que te da Dios es para Él, para su servicio. Ninguno de nosotros vive para nosotros mismos, ¿verdad? O sea, es la idea. Evidentemente, pues, nuestra inclinación natural es que sí, nuestra inclinación natural es vivir para nosotros mismos. Y por la gracia de Dios,
pues nos ayuda a cambiar y a entregarnos más enteramente a Él, ¿no? Pero, en teoría, no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Ni tú vives para ti mismo, ni tu hermano más débil, si queréis llamarle así, él tampoco vive para sí mismo. Vivimos para Cristo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Lo que dijo en el último versículo. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La idea es, somos pertenencia de Dios. Somos criados de Cristo. Y así como tú no te metes con el criado de otra persona, que no existen hoy en día los criados, ¿no? Esto es cuestión también del pasado, pero sería de muy mal gusto ponerte a cambiar o a burlarse o a estorbar el sirviente de otra persona o el empleado de otra persona o lo que sea. Pues tú no te metes con otro siervo de Dios. Él está sirviendo a Dios, deja que sirva a Dios, ¿no? Tú sirve a Dios con tu vida, con el tiempo que te ha dado Él. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es muy curioso, ¿no? Cristo, en el orden que puso Pablo, ¿no? No es que vivió y murió, dice que murió y resucitó. O sea, le da la vuelta a la cosa aquí. Cristo murió para resucitar, para demostrar que toda la vida y la muerte está dentro de su control. Es la idea. El día que nazcas y el día que mueras está en el control de Dios. Dios sabe cuándo va a ser. Dios ha elegido el día que vivas y el día que vayas a morir, ¿no? Es decisión de Él, está en su control y te ha concedido el tiempo que te ha concedido para servirle, para su gloria. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? El juzgar y menospreciar es hermano, entre comillas, fuerte, menosprecia al hermano débil, y el hermano débil, entre comillas, juzga al hermano mayor. Va en ese orden, ¿no? Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. Dios menosprecia y Dios juzga. Tú no, es la idea. Cada uno de nosotros, entre los cristianos, hemos sido comprados por Dios. Apareceremos ante Dios, daremos cuentas por lo que hacemos ante Dios. Y tú no eres ningún juez de ningún otro. ¿Quién eres tú para juzgar o menospreciar? Dice Pablo. Porque escrito está, ¿no? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Se me olvidó apuntar la cita ahora. Sí, no recuerdo si era Isaías, pero Pablo citando, todos vamos a aparecer ante el tribunal de Dios. Ese es el destino tuyo y el destino del hermano que estás criticando, ¿no? Toda lengua confesará a Dios. Esto es decir, todos llegaremos y le llamaremos a Dios Dios. Sea débil, más débil que tú, más fuerte que tú, él va a rendir cuentas a Dios y va a arrodillarse y tener la misma relación con Dios que la que tienes tú. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿no? Porque nosotros también estaremos un día ante Dios y Dios te juzgará. Si es de la carne que comiste o no comiste, que si es el día que celebraste o no celebraste, las decisiones que tomaste, preocúpate por las tuyas, ¿no? Dios, o sea, vas a tener que explicar a Dios o dar cuentas de tu vida. No necesariamente explicar, porque yo creo que Dios ya lo entiende. Pero, o sea, ya nos toca suficiente como para preocuparnos por nosotros mismos. Puse una lista parcial, desde luego, de ejemplos de cosas que tendemos a discutir entre nosotros como cristianos, ¿no? Yo, como dije, yo creo que Pablo escogió estos dos ejemplos. En ambos casos había una respuesta correcta. Esto, otra vez, no es decir que estos temas no son importantes ni que haya respuesta correcta. Esto es decir, Dios tiene una opinión, ¿no? Dios tiene claro lo que está bien y lo que está mal en cada uno de estos casos. No es decir que no importa, escoge lo que quieras y ya está, ¿no? Eso es lo opuesto de lo que está diciendo Pablo. Pero aquí son una lista de ejemplos de los cuales discuten los cristianos. En cada uno de estos, busca la sabiduría de Dios, hazte convicciones fuertes y sigue esas convicciones.
no decidas, pues esto creo que está bien, pero de todas formas voy a hacer mi camino, ¿no? Decide, ¿qué es lo que crees que está bien? Y si tu hermano cae en otra peculiaridad en alguna de estas cosas, no le juzgues. Quizás tenga razón, quizás tengas tu razón, ¿no? Pero ante Dios dará cuentas. Y puse un par de cosas, ¿no? Uso de alcohol, que ya mencionamos antes. Yo tengo opiniones muy fuertes. Y no es el momento ahora de... O sea, yo no voy a ponerme aquí a predicar de mi opinión. En otros momentos, iba a decir también, ¿no? De cada de estas cosas, encantadísimo de mirar lo que dice la Biblia en cuanto a estas cosas. Porque la Biblia habla de cada uno de estos temas que mencionaré. Y cada uno deberíamos poder llegar a convicciones. Y yo encantadísimo de ayudar al que quiera sabiduría en cuanto a estas cosas, o por lo menos pues conocer lo que es lo que es mi recomendación, o lo que yo animo a hacer, ¿no? Pero simplemente para decir, otros que son cristianos tienen otras opiniones en cuanto a estas cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos? ¿Les vamos a criticar? ¿Les vamos a juzgar? Lo que sea. Bueno, no, deja que lo haga Dios, ¿no? Uso de alcohol, áreas de entretenimiento, que si películas, que si música, que si fútbol, que si fiestas, que si lo que sea, ¿no? Uno hace más, uno hace menos, haz lo que sea tu convicción, ¿no? Ten claro lo que crees que está bien y síguelo. Vestimenta y modestia, qué ropa ponerse o no, fiestas, eventos culturales, eventos y organizaciones seculares, y meternos en fútbol o deporte o yo que sé, qué club de este o el otro, cuáles son apropiados para cristianos y no. Todos estos son temas muy buenos para conversar y yo encantado de hablar de ellos con cualquiera, ¿no? Pero debes de tener claro lo que crees que está bien, no debemos de caminar por la vida simplemente haciendo lo que, bueno, mi vecino me invitó, así que voy, o lo que sea. Debemos de tener serios, o sea, pensamientos y convicciones serias de cada una de estas cosas. Comprar, comer, trabajar en el domingo. Yo he hablado con cristianos, ¿no? Que dicen, pues yo el domingo, aunque esté abierta la tienda, no voy, o aunque esté abierto el restaurante, no voy al restaurante. O sea, porque está trabajando el que está allí, aunque no sea cristiano. Yo le estoy dando trabajo a otra persona y yo, o sea, hay opiniones muy serias y yo respeto las opiniones de otros cristianos en cuanto a esto, ¿no? Tengo mis opiniones también. Uso de tecnología, móviles, redes sociales, cosas así, que cada uno tenga convicciones. Estate convencido de lo que crees que es sabio y correcto y sé fiel a esas convicciones. Decisiones médicas, temas de salud, un montón de opiniones entre cristianos en cuanto a muchas de esas cosas. Política, que si un lado, que si otro, que si meternos en la política, que si dejar que ocurra lo que quiera ocurrir. Opiniones de mil tipos. Métodos de adoración, o sea, los cultos en una iglesia varían entre una iglesia y otra, ¿no? Es que si cantar más himnos o menos himnos, o alabanzas, o guitarras, o sea, hay muchísimas opiniones, muchísimas convicciones diferentes, lo que está apropiado en la iglesia, lo que está apropiado fuera de la iglesia, montón de temas para tratar, y como digo, encantado de hablar de todos estos temas. Ten claro lo que crees y ser respetuoso también con los demás, es la idea. Montón de cosas y podríamos decir más, ¿no? Hay muchas cosas, notas, ¿no? Que, o sea, en las cosas que he dicho, la Biblia no es como, la Biblia dice, no matarás. O sea, no hay mucho rango ahí de argumento, no hay mucho juego ahí entre si está bien o no. Bueno, la Biblia lo deja muy claro. Hay cosas que la Biblia deja muy claras, hay cosas que la Biblia trata, pero indirectamente, ¿no? Y hay cosas que son más en base de convicciones. Pero en todo hay dirección de Dios, en todo hay relevancia bíblica. Así que, y bueno, y terminamos, ¿no? que me alargo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo más importante en todo esto, y creo que esto es importante, ¿no? Para tener en resumen y para acabar
y para acabar el estudio. Lo más importante es que deseamos el bien de nuestro hermano, ¿verdad? Espero que sí. Si tu hermano cree otra cosa, ¿qué quieres para él? ¿Tú quieres que esa cosa le haga pecar? O sea, ¿tú quieres que esta cosa le fastidie la vida y quieres que él diga, es que tuvo razón David, ojalá hubiera hecho... O sea, ¿eso es tu deseo? ¿O deseas el bien para tu hermano? ¿Qué es lo importante aquí? ¿No? Lo importante es el crecimiento de tu hermano, el crecimiento tuyo evidentemente también, ¿no? La Biblia habla mucho de cómo interactuar con los pecados de los demás. Y hay veces que un hermano va a pecar, ¿no? Hay veces que son cosas de convicciones, así, más claras o menos claras. Hay veces que son pecados. Y hay veces que para uno es un pecado clarísimo y para el otro es una convicción. ¿Qué hacemos? O cómo decidir qué hacer cuando el hermano peca o cuando el hermano hace algo que pues consideramos un pecado, consideramos peligroso o perjudicial. Bueno, normalmente, esto digo a modo de mi experiencia personal, normalmente cuando dos cristianos interactúan, en cuanto al pecado de uno de ellos va para mal, tristemente. Normalmente no se hace en amor, no se hace siguiendo las instrucciones de la Biblia, que la Biblia pone instrucciones en cuanto a cómo guiar o cómo confrontar al hermano. La gente no sigue la Biblia y critica y juzga y es hipócrita y se mete en problemas y después se enfadan los hermanos y va todo para mal. Normalmente es así y es lamentable. Mucho mejor simplemente dejarse en paz. Pero para el bien de tu hermano, o sea, si quieres ayudar al hermano que está haciendo mal, puedes ayudarle, desde luego. La Biblia dice en Gálatas 6:1, y como digo, hay mucho más en cuanto a esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no sea que tú también seas tentado. Cuando tu hermano peca, quieres su bien, quieres que lo haga mejor, y puedes conversar con esta persona, y puedes animarle, y puedes darle tu opinión, y puedes intentar ayudarle, pero que sea por su bien, ¿no? Que sea en amor, que no sea para criticar, que no sea, y desde luego que no sea a terceras, porque normalmente estas cosas, el cristiano 1 habla al cristiano 2 acerca del pecado del cristiano 3. ¿Y eso a quién ayuda? A nadie. Eso sí que causa problemas. No, si vas a hablar con un hermano en cuanto a su pecado, pues habla con él, sois hermanos, ¿no? Somos familia en Cristo, estamos aquí para la ayuda mutua. Pero hazlo con cuidado, hazlo con amor, hazlo con respeto, no sea que tú caigas en ese pecado o en otro pecado. O sea, ten mucho cuidado a la hora de hacerlo, ¿no? Tiene que ser un hermano muy espiritual o muy maduro el que le ayuda a otro. Y si eres un cristiano nuevo o si no eres todavía maduro, igual es mejor esperar que pasen unos años o unas décadas, que pase tiempo antes de intentar arreglar a los problemas de todos los demás. Bien, porque es muy fácil causar daño, es muy fácil perjudicar a tu hermano o a ti mismo, quizás intentando hacer el bien. Otro versículo, Mateo 18:15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí hay varias cosas aquí, ¿no? O sea, si peca contra ti, no si peca contra otro. Si peca contra ti, ves, repréndele, habla con él. Cuando estéis solos, no le critiques en el grupo abierto. Habla con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, la meta aquí, ¿cuál es? La meta es ser hermanos. O sea, no es,
oye, me hiciste mal, voy a quedarme contigo para darte una paliza verbal. Si hablas con tu hermano es para su bien, para ganar a tu hermano, no es para restaurar, para mejorar. Tantas veces, tantísimas veces, alguien se queja de otro cristiano y quiere que el pastor le dé una bronca o le dé una paliza porque lo ha hecho mal y me ha ofendido y no me gusta y no me gusta verlo. Eso no es, eso, o sea, es tu hermano, ¿no? Queremos el bien de los hermanos. Vamos a acabar, vamos a terminar aquí, ¿no? Es, como dije, es un tema con mucho de qué hablar. Pero, ¿cómo tratamos con un cristiano más débil? Podríamos poner aquí entre comillas débil, porque, como digo, muchas veces pensamos que es más débil el otro y el que tiene el fallo somos nosotros. Pero, ¿cómo tratar con el hermano que peca o que tiene convicción diferente? Bueno, con mucho cuidado y sobre todo con amor y buscando la hermandad en Cristo, ¿no? Quería decir antes, se me olvidó, cualquier tema de estos, encantado de hablar, o uno a uno, o dímelo en una nota, en WhatsApp o lo que sea, y encantado de predicar, preparar mensaje o serie o estudio o lo que sea de esto para hablar en el púlpito también. O sea, no digo que sí voy a hacer todo lo que me pida en todos, pero o sea, yo encantado de hablar de cualquier tema de estos, ¿no? Se nos ha olvidado orar por la mamá de Jorge. Vale, al terminar oraremos. Bien, vamos a terminar así, bien, y que se nos guíe. Y mencionó a Raquel, sí, Jorge pidió oración, me llamó esta semana pidiendo que oremos específicamente por su madre, que anda muy mal también de salud, con el Alzheimer, pues está cobrando, sí, está progresando, es muy difícil para él y para toda la familia, así que oramos, pues, que Dios les ayude. Vamos a terminar. Nuestro Padre, te damos gracias por el día que nos has dado, gracias por el tiempo aquí en tu palabra. Pido que nos ayudes, danos sabiduría, Señor, porque necesitamos tu sabiduría en cuanto a estas cosas. Ayúdanos a amar a los hermanos, a buscar el bien de los demás. Pido, Señor, también especialmente por la familia de Jorge, pido por su madre y su salud, salud mental y salud física, y pido que le ayudes a Jorge en todo esto, ayúdale a acercarse a Dios y a ser más, a ser fortalecido espiritualmente, y pido que cuides de él y de su familia, y los que no conocen a Cristo, pues tráeles a ti. Gracias por todo, pido que nos guíes esta semana y nos ayudes a crecer como cristianos, a acercarnos a ti. En el nombre del Señor te pedimos todo. Amén.